Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este espacio informativo en el que estaré abordando un tema acerca de la asignatura Derecho Internacional Público bajo la dirección de la profesora Natividad Martínez Aguilar. Esto dentro de los estudios de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Ciudad del Carmen. Su servidor, Eliseo Cruz Martínez, estará platicando acerca del tema del Derecho Internacional Público correspondiente al noveno cuatrimestre. El derecho internacional público es la rama del derecho que se ocupa de las relaciones internacionales entre los estados y los sujetos internacionales. Es el marco jurídico por el que se rige la comunidad internacional, de manera de garantizar la paz y la justa resolución de los conflictos que pudieran surgir de las relaciones mutuas. En dicha perspectiva fundamental se distingue el derecho internacional privado. A diferencia de otras ramas del derecho, el derecho internacional público se ocupa de mediar jurídicamente entre entidades soberanas. En consecuencia, no consiste en un ordenamiento legal coercitivo, como ocurre con el aparataje legal dentro de cada país en específico. Por el contrario, es principalmente coordinativo, es decir, que procura conducir el conflicto a través de canales regulares, pacíficos y justos. Así, hace posible la construcción de normativas aceptadas por todos los estados participantes y a las cuales acepten voluntariamente someterse. Dichas normas podrían incluso tener rango superconstitucional, como es el caso de los derechos humanos fundamentales. El derecho público internacional tiene como fuentes los diversos y variados tratados suscritos por los estados, de manera bilateral y multilateral, tales como pactos, convenios, memorandos, declaraciones conjuntas, entre otros, así como también la llamada costumbre internacional, reconocida en la práctica por los estados y por los principios generales del derecho. A ello hay que sumar los documentos jurídicos emanados de las Cortes Internacional y organismos jurídicos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, que sirven de mediador entre conflictos locales y regionales, brindando un marco legal de mutuo entendimiento entre las naciones en disputa. Los sujetos del derecho internacional públicos son los estados nacionales, debidamente reconocidos por sus pares y por la comunidad internacional como tales, las organizaciones internacionales de mediación y acuerdo internacional, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para el Trabajo, entre otras que existen. La comunidad beligerante y los movimientos de liberación nacional, en ciertos casos en que son reconocidos como actores políticos y no criminales. La persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, pues recibe de éste obligaciones y derechos. El derecho internacional público se sustenta en el acuerdo de que las relaciones entre las naciones deben ser para un beneficio mutuo y que siempre son preferibles a la guerra. Dichas relaciones de cooperación, rivalidad e intercambio deben por ende regirse por tratados voluntarios a los que los países que los suscriban deberán someterse, considerando que dicho ordenamiento es independiente de quienes ejerzan sus gobiernos. Las instancias del derecho internacional público, así, son órganos descentralizados y mínimamente coercitivos, dinámicos y dotados de cierta relatividad respecto de los deberes jurídicos internacionales, esto es, que podrán ser siempre negociados y sujetos de labor política. Los principios del derecho internacional público sostienen ante todo el derecho a la soberanía de las naciones. Esto significa que al acordar con otros países o suscribir tratados internacionales no están sacrificando su autonomía y autodeterminación jurídicas, sino acordando un espacio de mediación internacional que permita alcanzar mutuos acuerdos. Por esa razón, muchos autores ponen en duda el carácter jurídico de esta rama del derecho, ya que en un principio no existe ningún órgano internacional del que emanen las leyes internacionales y que pueda coaccionar a los estados o acatarlas, sino que éstas serán el fruto del acuerdo voluntario de las naciones. El derecho internacional privado se ocupa de las relaciones jurídicas de las poblaciones de los distintos países
Por su parte, el derecho internacional público se ocupa de las relaciones entre los distintos países y estados, como conflictos territoriales o disputas entre sus respectivas soberanías. Hasta aquí llegamos en la primera parte de esta entrega del proyecto que se está creando en esta materia. Esperemos que sea de mucho provecho esta información y seguimos aprendiendo y preparándonos en nuestra carrera del derecho, que es tan apasionante para todos los que la disfrutamos. Gracias.